Érase una vez, bueno, pues había un par de gemelos y bueno, pues estos gemelos, ellos querían, pues querían bucear, ¿no? Ellos nunca habían, ni siquiera habían ido al mar. Entonces estos, pues estos gemelos decidieron ir al mar, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban planeando todo para ir al mar y tal. Y entonces, bueno, listo, ya estaba todo planeado, ya el equipo de buceo ya lo tenían contratado, o sea, todo estaba súper listo. Y bueno, pues llegó el momento de ir a bucear. Entonces, bueno, pues estos dos gemelos se fueron a bucear y bueno, pues resulta que en el momento en que iban a salir, o sea, ya tenían sus maletas y todo, iban a salir este par de gemelos y entonces un pajarito les dijo que no fueran, que ese pajarito venía del futuro y les dijo que no podían ir. Entonces los gemelos se quedaron pensando, oye, ¿y por qué un pájaro nos está hablando? Entonces, pues ellos estaban más asombrados, era eso, era porque, pues porque un pájaro les está hablando. Entonces, finalmente decidieron, ah, no le hagamos cuidado a ese pájaro debe estar loco, quién sabe por allá qué está consumiendo, porque los pájaros no hablan, entonces no, vámonos. Entonces no le pusieron cuidado al pájaro. Y el pajarito entonces de lejos les gritaba, hey, por favor no vayan, que se van a morir. Va a haber una catástrofe en ese mar, no sé qué. Bueno, pues sí, pues el pajarito tratando de convencerlos de que no fueran. Entonces, pues los gemelos se fueron. Y entonces, listo, llegaron allá al barco en donde, pues en donde los iban a preparar y todo eso. Listo, se pusieron su traje de buceo y se lanzaron al mar. Y entonces, bueno, pues estaban buceando normal. Cuando empezaba, o sea, los peces, todos los peces empezaban como a moverse raro. Entonces, pues los gemelos pues estaban extrañados porque, o sea, pues, nunca habían visto pues que los peces se movieran de esa forma. Entonces, pues ellos miraron hacia abajo y pues la tierra empezaba a temblar y pues miraban hacia arriba y el agua se veía muy, muy violenta. Entonces, no, pues se asustaron los gemelos, entonces empezaron a subir a la superficie y resulta que pues era un terremoto dentro del mar que se convirtió en maremoto. Entonces, pero estaba muy, muy fuerte. Entonces, pues este barco, el barco, el que los envió y el que los iba a recoger, pues se volteó. Se volteó porque es que estaba muy, muy fuerte el mar. Entonces se volteó. Entonces, pues los gemelos iban subiendo y no, se volteó ese barco y se empezó a hundir. Entonces, pues cuando los gemelos iban subiendo, pues el barco les cayó encima. Y entonces los llevó hasta el fondo del mar. Y entonces allá quedaron, en el fondo del mar. Pero entonces, bueno, pues afortunadamente tenían el equipo de buceo. Y entonces, bueno, pues tenían oxígeno por lo menos por un rato. Y resulta que, pues se quedaron atrapados, ¿no? O sea, no podían salir. Pero bueno, siguió el terremoto dentro del mar. Y entonces lo que pasó fue que se abrió una grieta en el mar. Y bueno, pues los gemelos dijeron, no, pues nos toca meternos por ahí porque no podemos salir por ningún otro lado. Tenemos al barco encima y no podemos salir por ningún otro lado. Entonces los gemelos se metieron a esa grieta. Pero entonces la grieta seguía y seguía y seguía hacia abajo y era muy, muy profundo. Entonces, eh, pues los gemelos no sabían qué más hacer. Y entonces, precisamente, se les empezaba a acabar el oxígeno. Entonces, pues ellos miraban su monitor de oxígeno y ya les quedaba muy poquito tiempo y decían, no, hasta aquí fue porque no, ya si subimos ya no tenemos tiempo pues para llegar hasta la superficie. ¿Mm? Entonces no sabían por dónde. Entonces resulta y pasa y acontece que apareció un pez que era la salvación, era un pez bombillo. Y este pez bombillo, eh, pues o sea, el pez llegó hasta donde están los gemelos. Y entonces pues les hizo señas para que lo siguieran. Entonces los gemelos dijeron, no, pues ya, ¿qué más podemos hacer aquí? Ya, o seguimos a este pez o nos morimos. Y entonces resulta que pues el pez empezó a nadar y bueno, pues los gemelos siguieron a este pez bombillo y seguían y seguían y seguían. Y entonces,
mm, ya prácticamente estaban sin oxígeno. Y entonces, no, ya los gemelos ya no saben qué más hacer. Y entonces, ya hasta que por fin, finalmente, el pez bombillo llegó a su destino. ¿Y cuál era el destino? Bueno, había una ciudad escondida debajo del mar. Y entonces, pues esta ciudad tenía muchas como cápsulas de oxígeno. Y entonces, pues estos gemelos llegaron hasta allá y encontraron una ciudad perdida. Y se podía habitar porque habían burbujas muy grandes de oxígeno, pues porque las algas producían mucho oxígeno. Entonces, pues esta ciudad perdida fue encontrada por estos gemelos. Y bueno, pues así finalmente fue que estos gemelos pudieron salvar su propia vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.